Nuestro cerebro, un órgano tan complejo, usualmente considerado como la más grande computadora, a la fecha continúa siendo un gran misterio. Este recibe estímulos de los sentidos mediante los receptores sensoriales. Se da por la interacción física de la energía al estimular el sistema. Los receptores implicados en el sistema sensorial se clasifican en interoceptivos, que son aquellos situados en órganos como las vísceras, glándulas, etc. Manifiestan información referente con el placer y el dolor y juegan un papel importante en el control de los estados emocionales. Por otro lado, los propioceptivos tienen que ver con la percepción del punto de gravedad y de los músculos. Nos informan del tono muscular, movimientos corporales, posición postural, equilibrio. También tienen un papel importante en la coordinación sensomotora, al igual que intervienen sobre la orientación espacial y la aceleración. Por último, encontramos los esteroceptivos, que corresponden con los 5 sentidos que ya conocemos y nos ponen en contacto informativo con el mundo exterior. Entre ellos se encuentra el sistema áptico, más conocido como tacto, y se caracteriza por unas cualidades perceptivas dentro de las que se encuentran el dolor, frío, calor y presión, integrado por receptores que se encuentran en la capa dérmica. Ahora, el gustativo y olfativo son los sentidos químicos y en los cuales para el gusto encontramos receptores en algunas zonas colindantes con la cavidad bucal y la lengua, mientras que el olfato tiene los receptores alojados en el fondo de la cavidad nasal en el epitelio olfativo. Esto seguido del sistema visual y auditivo, quienes cobran una gran importancia en el desarrollo cognitivo humano. El auditivo se manifiesta con ondas de presión acústica y en lo que respecta a la visión consta de fotorreceptores de la retina, que a su vez está formada por bastones y conos. Ahora bien, este proceso de recibir estímulos mediante los receptores sensoriales es llamado sensación, que como bien lo cita Malklin y Follen de 1996, se refiere a experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos aislados simples. Es así como la sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. Ahora, ¿qué es la percepción? La percepción tiene que ver con la acción de percibir. ¿Qué es percibir? Esta es definida en el diccionario de la lengua española como recibir sensaciones a través de los sentidos y comprender o conocer una cosa. En este sentido, podemos decir que el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de sus sentidos. Por eso, en el proceso perceptivo se forman imágenes a partir de los objetos del mundo exterior, pero no siempre la primera imagen que vemos tiene que ver con el de la percepción final que construimos. Todo lo que percibimos es producto de las múltiples transformaciones que ocurren desde el receptor sensorial hasta la corteza cerebral, donde se hace conciencia de lo que percibimos. Veamos qué etapas se dan en el proceso de la percepción. Técnicamente Sánchez 2014 nos indica cuáles son estas etapas. Primero, el estímulo distal está considerado como el estímulo medio exterior. ¿Por qué distal? Bueno, porque es el estímulo a distancia. Segundo, el estímulo proximal. Este es el que estimula los receptores visuales. Por ejemplo, en el caso de la visión es la imagen que se forma en la retina. Tercero, la transducción. Aquí la energía se transforma de una forma a otra. Por ejemplo, en el sistema nervioso se da cuando la energía del ambiente se convierte en energía eléctrica. La luz del estímulo proximal de la imagen captada por la retina se transforma en señales eléctricas en decenas de receptores. Cuarto, el procesamiento. En esta etapa el procesamiento neuronal es un conjunto de operaciones que transforman las señales en algo que se denomina redes de neuronas. Quinto, la percepción. Aquí las señales eléctricas que fluyen por las vías nerviosas del cerebro se transforman en la imagen perceptiva. Sexto, el reconocimiento. Es la capacidad que se tiene para situar los objetos que le confieren un significado al individuo. Y por último tenemos la acción. Esta es la más importante porque es la conducta que se realiza a través de lo que construimos al recibir sensaciones. Podríamos decir que percibimos de acuerdo con quiénes somos. Según Lasso 2017, afirma que la percepción es el primer proceso cognitivo. Eso significa que por medio de este, los sujetos captamos la información de la energía que nos llega a través de los sentidos y nos permite hacernos una realidad sobre el entorno que nos rodea.
Hermann Bohm, 1821 y 1894, uno de los principales creadores de la teoría de la percepción, denomina que la percepción es un proceso de carácter de relación y construcción, creando una representación interna de todo lo que sucede en el exterior a modo de hipótesis. Entonces, para que esto se dé, primero el cerebro recopila la información que recibe los receptores, segundo, analiza paulatinamente la información junto con la que le brinda la memoria y así interpreta y forma una representación del mundo exterior. Ahora, hablemos sobre la importancia de la interacción entre los procesos de sensación y percepción para comprender e interpretar la realidad en la cual se encuentra cada individuo. Según Vargas 1996, percibimos la realidad de una manera parcial y lo hacemos con base en nuestra experiencia individual. No lo vemos de una manera exacta, ni todo lo vemos de la misma manera. Para mayor aclaración, te mostraremos un ejemplo con el sistema visual, uno de los de mayor incidencia en nuestro desarrollo cognitivo. Ahora observemos esta imagen y dinos qué ves a primera vista. ¿Ves una mujer joven o una anciana? Técnicamente, Sánchez 2014 indica que cada individuo construye el mundo mediante procesos sensoriales y perceptivos. El cerebro organiza la información que viene de los sentidos sensoriales y le da una interpretación a esas sensaciones. Asimismo, cabe recordar que seleccionamos lo que es importante para nuestra adaptación y supervivencia. Vamos pues con otro ejemplo. Ahora intenta pronunciar en voz alta las palabras que se encuentran escritas en la siguiente imagen. Vamos, dilas rápidamente. ¿Te confundiste y pronunciaste el color en lugar de la palabra? Al leer palabras en colores, estamos viendo la imagen del color y esto genera confusión al pronunciar la palabra escrita. Estas características son codificadas por las neuronas de nuestra corteza estriada. Sin embargo, existe una sola realidad y a veces depende de donde uno se focalice. Nuestro cerebro selecciona la información relevante del exterior, la adapta según nuestros conocimientos previos y se comporta de acuerdo con las señales que recibimos a través de los sentidos. Pero, ¿qué pasa con la sensopercepción en los seres humanos cuando los sistemas sensoriales sufren alteraciones, bien sea congénitas o a causa de accidentes, enfermedades y otras circunstancias? Ante esas situaciones, y dependiendo del lugar de la afectación, ya sea en el órgano sensorial o en los nervios aferentes o en la corteza cerebral, el ser humano genera un proceso de adaptación y compensación para poder funcionar ante el cambio o para vivir acorde con sus capacidades comparativamente limitadas. Esto conlleva a cambios neuroplásticos en el cerebro que son muy evidentes en los ciegos y en los sordos. En los ciegos, por ejemplo, es más fina la discriminación de lo táctil y en la audición. También se ha demostrado un rendimiento superior en varias otras tareas conductuales y cognitivas, como la navegación espacial y el recuerdo de la memoria verbal. Desde el punto de vista funcional y cognitivo, el ser humano compensa las carencias temporales o definitivas ante los déficits sensoriales o perceptuales, como sucede con las alteraciones sensitivas en la piel de las manos, compensando con la agudeza visual, en ese caso, sobre los objetos, para, de esa manera, establecer sus características de textura o temperatura. De igual forma, el ser humano ha diseñado artefactos sustitutos para que un invidente, por ejemplo, pueda apreciar la música por medio del tacto en todo su cuerpo o le genere emociones musicales por medio de la visión. Igual sucede con los daltónicos, que pueden ver los colores en sus tonalidades e intensidades a través de los sonidos.